Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 40. La escritura lo dice así: la verdad os hará libre, dice el verso 31. Él dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Verso 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuese hijo de Abraham, la obra de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matar a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Hermano, hasta aquí nomás está. La escritura lo voy a leer, que Dios añada su Santa Escritura, que es extenso. Le vamos a dar lugar a nuestros hermanos Carlos Serafini, que tienen la palabra de hoy. Adelante, hermano. Bien, muy buenas noches para todos. Muy bienvenidos a esta reunión en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios, poder reunirnos con tanta paz, con tanta libertad, poder entonar estos himnos que alaban a nuestro Dios y a la vez dar testimonio de esta fe que el Señor nos ha dado hoy día, esta fe que permanece, que es el fundamento de nuestra salvación, la salvación en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. Porque de hecho hay tanta fe, ¿no? La gente cree, los hombres creen, pero ¿qué es lo que cree? La única fe que salva, la única fe que redime, que nos hace hijos de Dios, es la fe en la persona bendita de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. No hay otra fe que nos salve, ¿no? Solamente por la fe en Él. Y eso es lo que estamos meditando. Hemos estado leyendo con anterioridad allí en el libro de Hebreos, y en el capítulo 2, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, terminaba una partecita tan importante allí en el capítulo 2 que decía: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos que una salvación tan grande? ¿Bien? Y justamente esto llevó a un servidor poder meditar en lo que implica la salvación. Porque muchas veces hablamos de la salvación, pero no es posible poder tener un conocimiento cabal de toda su dimensión, de todo lo que esto implica. ¿Por qué dice: cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
Podría decir una salvación grande y ya con eso es suficiente. Pero es tan grande, hermanos, que no la podemos medir. No podemos entender toda la dimensión de lo que eso implica, esta salvación tan grande. Que si la descuidamos, si no la valoramos, aquellos que vacilan en el cristianismo, que no se han reconocido pecadores realmente, no han aceptado a Cristo, ¿no? Lleva a esta situación, el conformismo, y luego se deslizan naturalmente. Personas que han estado en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, pero sabe que nunca han nacido de nuevo, nunca han sido hechos nueva criatura en Cristo Jesús. Y no se puede entrar al cielo sin nacer de nuevo. No se puede entrar al cielo sin ser hechos hijos de Dios. Imposible. El mundo tiene, de acuerdo a su creencia, vamos a decir así, y de acuerdo a cómo han sido enseñados, muchos de nosotros nos han enseñado de la misma manera y nos han dicho que todos somos hijos de Dios. Y naturalmente, ¿quién no quiere ser hijo de Dios? Todos queremos ser hijos de Dios, realmente. Sin embargo, como hemos acabado de leer, nuestro hermano nos la leyó, dice allí, lo dijo el Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué importante, estas palabras santas venidas de la boca del Señor Jesús. Y es así. Si no conocemos la verdad, vamos a estar engañados. Y ese engaño nos va a llevar a la perdición creyendo que somos hijos de Dios y al fin y al cabo no lo somos. Mire, qué importante que entender esto. Toda persona que nace en este mundo son criaturas de Dios. ¿Qué esta palabra? ¿De qué viene esta palabra criatura? Esta palabra criatura viene de criación o creación. Y Dios es el creador de todas las cosas. Y como creador que Él nos ha hecho, somos sus criaturas. Pero una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa muy diferente es ser hijos de Dios. Mire la diferencia. Y esa es la realidad. Esa es la verdad. Y es la verdad que nos conduce a lo verdadero, no a lo falso, no al error. ¿Cuántas personas han ido y partido a la eternidad creyendo que eran hijos de Dios? Y aquí mismo, en el mundo evangélico, ¿cuántas personas asistentes, sí, en nuestro, y no son salvos todavía? Porque no se han reconocido realmente pecadores, no se han arrepentido de sus pecados, no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, creyendo que son hijos de Dios porque papá y mamá son del Señor. Claro que queremos que nuestros hijos sean del Señor, pero es necesario nacer de nuevo, ser una nueva criatura. De otra manera no se puede entrar en el reino de Dios. De otra manera no se puede ver el reino de Dios. Miren, lo dijo el Señor Jesús. Hemos visto la característica de la salvación. ¿Se acuerdan? Esa característica de la salvación la hemos visto, una salvación completa. Esta es la característica. Una salvación completa. Una salvación eterna. ¿Sí?
una salvación eterna, de vida eterna, ¿sí? Una salvación perfecta, una salvación completa y una salvación eterna. Esas son las características de la salvación. Por eso es grande. Mire, y el Creador, el que actuó para darnos esta salvación, es la misma persona del Señor Jesús. Hemos leído allí, nuestro gran Dios, aguardando la bienaventuranza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que para darnos una salvación tan grande, no pudo venir de otra persona, de otro ser celestial, del cielo eterno, que es un gran Dios. Este gran Dios amó a la humanidad. Este gran Dios ama a cada uno de nosotros. Y ama a cada criatura, no solamente a nosotros, a cada criatura, los que pasan por allí, nuestro vecino, nuestro compañero, nuestro amigo. Dios los ama y quiere que todos, no algunos, quiere que todos sean salvos. Su amor es tan grande que también dice una palabra realmente que nos habla justamente de eso. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, un amor incomparable, un amor sin límite de este gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el que ha obrado la salvación. Y estamos mirando, del último sábado, estábamos mirando las bendiciones de la salvación. Y una de las grandes bendiciones de la salvación, primeramente, es ser hechos hijos de Dios. Miren, y somos hijos de Dios por la fe en Él. Vamos a volver a leer otra vez. El Evangelio según San Juan, los invito a abrir nuestra Biblia. Capítulo 1. Esto hemos estado meditando el último sábado pasado, que dice así, del versículo 12 y 13 de este capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que Dios bendiga esta primera lectura de la palabra del Señor esta noche en su meditación. Mas a todos los que le recibieron. ¿Y quiénes son los que le recibieron? ¿De qué manera recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador? ¿De qué manera nos apropiamos de Él en nuestra vida, en nuestro ser? Y aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso! Son a los que han confiado en Él, en su nombre. Aunque esta palabra recibir y creer no son la misma, según nuestra gramática, ¿sí? Según la gramática, no son sinónimos, ¿verdad que no? Sin embargo, pareciera ser como si fuera sinónimo. Porque recibir implica creer en Él. Creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. El Salvador de nuestras almas.
el que nos salva de la condenación de nuestros pecados. Pues son nuestros pecados los que nos llevan a la perdición eterna, que nos lleva al infierno. Son nuestros pecados. Y qué gracia, y qué maravilla, y qué misericordia. No nos dice que somos salvos por hacer sacrilegio. No nos dice que somos salvos por guardar mandamientos. No nos dice que somos salvos por tener alguna cosa religiosa en la cual podemos prendernos para hacernos salvos. No. Por cumplir algún ritual religioso. Mire cuántas cosas se habla y se dice para ser salvo. No, no es por eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Leamos otra vez de vuelta que el Señor nos hable en nuestro corazón allí donde estamos sentados, ¿sí? ¿Ah? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Quiere decir que es importantísimo creer. Es importante ejercer fe en la persona del Señor Jesús como tu Salvador personal, sin el cual no se puede ser salvo. Es decir, que recibir a Cristo es creer en Él como tu Salvador. A los que creen en su nombre. Y a partir de eso, de haber creído en Él de corazón, somos, mire, hechos hijos de Dios. ¿Qué les parece? ¡Qué grandioso! ¡Qué maravilla! Alguna vez, cuando era chico y escuchaba de estos nombres importantes que el mundo lo adora, el mundo los resalta, yo decía entre mí, qué lástima que no tengo ese apellido, porque eran apellidos de mucho renombre, ¿sí? Me hubiera gustado ser o el hijo, o el sobrino, o el nieto de alguno de los hombres que tienen títulos, tienen apellidos muy importantes, resaltantes. Y como era chico y no entendía nada, envidiaba a mi compañerito. En ese entonces estaba el gobernador, que era el gobernador Irrazábal, y había uno de los chicos en la escuela que que tenía justamente ese nombre, Irrazábal. Y yo quería tener ese mismo apellido, porque por la fama que tiene, era el gobernador de la provincia. Mire cómo son las cosas. Uno en su niñez piensa cada cosa. Pero mires, hermano, no hay nada más importante, no hay nada más glorioso, no hay más nada sublime que ser hechos hijos de Dios. Los otros apellidos serán vanos, pasan de este mundo, terminan su gloria, termina su honor, pero ser hechos hijos de Dios tiene y conlleva un honor tan grande, porque en ese nombre que nos cubre, que nos alcanza, que nos bendice, que es el nombre del Señor Jesús, estamos a salvo, estamos a cubierto, estamos a seguro y tenemos una esperanza gloriosa. Mire, en ese nombre, en el nombre del Señor Jesús, no de cualquier Jesús, sino del Señor Jesús. Es el que murió por ti, el que murió por mí, el que pagó tus pecados y mis pecados, para que tengamos perdón, para que tengamos reconciliación, para que tengamos vida eterna. Y
que como hijos seamos herederos de la misma gloria con Él. Miren, qué grande, ¿no? Qué maravilloso. ¿Has pensado en eso? Varias veces me digo a mí mismo, muchas veces no hago honor a eso. ¿Cuántas veces blasfemamos de alguna manera ese nombre glorioso? Somos hechos hijos de Dios, pero no andamos o no vivimos como hijos de Dios. Mire, qué lástima, ¿no? Muchas veces pasa eso. Las bendiciones de esta salvación, la primera cosa es ser hechos hijos de Dios. Y ser hechos hijos de Dios no se puede ser, dice acá, los cuales no son engendrados, no se puede ser hijo de Dios por sangre humana, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Dios es el que engendra. Y nos engendra, hermanos, por su Espíritu Santo. Lo hemos visto el sábado último pasado. Dios es el que nos hace en nuestro ser, el que nos transforma por su Espíritu Santo. Sí, de esa manera. Quisiera mirar algo más referente a esto, tan importante, el hecho de ser hijos de Dios. Veamos un poquito algo más sobre este punto tan importante, ¿sí? Efesios capítulo 1 y el verso 5. Allí habla de una serie de bendiciones para los que son hijos de Dios. Efesios. Y entre ellas nos habla justamente esta parte importante de ser hechos hijos de Dios. Miren, Efesios capítulo 1 y el verso 5. Dice así la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué palabra, ¿no? Qué palabra, qué hermoso, qué maravilloso escuchar, leer y saber esto de parte de Dios. ¿Miren? Dios en amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¡Qué grande! ¿Hasta dónde va la dimensión de ese amor? Es un amor eterno. Es un amor que comienza ya en la eternidad, pero que toma lugar ahora en el tiempo presente cuando hemos creído en Él. Miren, en amor, habiendo sido, dice, predestinado. ¿Qué es la palabra predestinar? Esta palabra que es un poco, que casi no utilizamos, significa destinar algo antes de tiempo. Destinar algo antes de tiempo para un fin, para un propósito, para eso. Eso significa predestinar. Y Dios en su gracia, en su misericordia, nos vio tal como somos desde la eternidad. Miren, sabía muy bien nuestro accionar, conocía muy bien nuestra historia y cómo íbamos a actuar delante de Él ante la persona del Señor Jesús. Y de acuerdo a ese propósito nos predestinó.
Miren, así, por ese hecho de la omnisciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de Dios, Él obró para cada propósito, para cada voluntad en su soberanía. No en nuestros méritos, no en nuestra capacidad, no mirando nuestra capacidad, pues todas son vanas, sino en sus propósitos santos, al escogernos desde antes de la fundación del mundo. Miren, todo esto implica, es un tema realmente profundo para entender todo, porque nosotros tenemos una mente finita. Así Dios escoge a aquellos que son para Él. Escuche bien. Pero también en sus propósitos santos escoge a personas inconversas para su propósito. Miren, se nos habla, por ejemplo, del rey Nabucodonosor. Dios lo escogió. Miren, un hombre pagano, un hombre idólatra. Dios los escogió. Miren. Y así cuántos reyes en la tierra Dios los escogió porque tenía un propósito. En su soberanía, Dios es soberano en su actuar y en su propósito. ¿Y por qué Dios lo hace eso? Porque Dios conoce todo de antemano. Sencillamente. Para Dios no existe el tiempo, no existe la hora, sino que de acuerdo a su propósito, Él en su designio santo, establece las circunstancias, la forma y la manera de cómo existimos, de cómo vivimos. De hecho, allí en la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo también nos señala eso, ¿no? Que en Él vivimos, nos movemos y somos. Y más, Él dice que nos ha prefijado el orden de los tiempos y qué más, y los límites de nuestra habitación. Mire, todo eso Dios ya la tiene en cuenta. Mire, el orden de los tiempos. ¿En qué tiempo vamos a nacer? ¿En qué límite nos vamos a ubicar? Dios quiso que tú nazcas en la Argentina. Dios lo quiso. No naciste aquí en la Argentina de barrio. Muchas veces me he preguntado por qué Dios no quiso que yo naciera en Jerusalén. Me hubiera gustado nacer en Jerusalén, pero se cuadra. No iba a ser dentro de su propósito. Mire, y no nací allí. ¿Cuántas personas me hubiera gustado esto, me hubiera gustado lo otro? Tenemos que aceptar lo que Dios estableció de antemano. Pero aquí habla algo, cosa mucho más profunda aún, que tú no la puedes entender. Es que yo no la puedo entender. Miren, para adoptarnos hijos suyos, tuvimos primeramente que nacer, mire, de un padre que nos engendró y una madre, ¿sí o no? ¿Y cómo estos se vinieron a unir? Uno del Paraguay y otro de la Argentina, uno de España y otro de acá de la Argentina. ¿Cómo? Y llega a ser hijo de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Se dan cuenta? Yo no hubiera sido hijo de Dios si hay otro delante de mí que haya nacido, pero tenía que ser yo. Miren cómo son las cosas. Qué sublime y qué gloriosos son sus pensamientos. No las podemos entender. Y uno podría decir de esta manera y de otra manera, ¿y por qué nací aquí? ¿Por qué nací allá? Dios quiso, Dios permitió. Está la voluntad humana, pero también están los designios de Dios, que está por encima de todos ellos. Algunas veces decimos, ¿por qué tiene tantos hijos? O decimos así, ¿por qué vienen esos hijos? Dios sabe. Está escrito también en su palabra. Esas cosas delante de Dios está escrito. ¿Quién engendra? Dios permite su soberanía. Miren cómo son las cosas. Porque todo está en su mano.
porque todo a Él le corresponde. ¡Qué grande! Todo eso tiene que ver con este tema tan profundo como es la predestinación. Mire, Dios conocía de antemano quién iba a ser Judas. Claro que lo conocía y sabía cómo iba a nacer y todo. Pero Dios permitió porque tenía un propósito que ya estaba escrito en la antigüedad. Ya estaba escrito en los salmos de Él. Mire, así es. Así es como Dios obra. Y no la podemos entender. Sus caminos son grandes, gloriosos, profundos, inescrutables. Nos escogió como hijos suyos. Y ahora preguntamos qué clase de hijo. Cuando los padres que no tienen hijo adoptan un hijo, ¿sí?, en su familia, lo va a mirar el bebé, lo va a acariciar, lo va a ver cómo es el bebé que vamos a adoptar. ¿Sí? Él y su esposa van juntos. Si fuese un chico que realmente está tan quizás que por ahí ni va a querer adoptarlo, ¿no? Hay otros que no tienen y no pueden y quieren tanto hijo que lo adoptan igual. El asunto es tenerlo. Pero cuando Dios nos adoptó, cuando Dios te adoptó a ti y me adoptó a mí como hijo, éramos hermosos, éramos lindos, éramos buenitos. No. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que éramos malos, que éramos pecadores perdidos, que estábamos llenos de maldad. Eso dice Dios en su palabra. Así Dios lo mira al hombre. No éramos hermosos, no éramos lindos, no éramos agradables delante de Dios más. La Escritura dice que éramos enemigos y extraños en malas obras. Eso éramos. Hacíamos todo lo contrario a lo que a Dios le pudiera agradar. Mire, y estando en estas condiciones, por su amor tan grande, que es lo que quiere decir cuando el apóstol Pablo, que éramos, pero siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué grande! Cuando éramos pecadores perdidos. Y Dios esto hizo ya en la eternidad por nosotros. Habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. Esto significa, aquí certifica este versículo, que no todos somos hijos de Dios. Miren, ¿ves que no? Somos adoptados hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. No que ya somos hijos de Dios. Miren, Dios nos adoptó en su gracia y en su misericordia. ¿Y cuál fue el objeto? ¿Cuál fue ¿Qué mérito había en nosotros? Ya dijimos, no había ningún mérito, no había nada bueno, no había nada lindo, sino que fue según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. ¡Qué grande! Que Dios tuviese afecto por mí. ¿Qué es afecto? Afecto es amor. Afecto es compasión. Afecto es lástima. Eso es lo que sintió Dios por mí y sintió por ti al adoptarte, hijo de Dios. Lástima, misericordia, compasión, eso. No había nada bueno que pudiera agradar a Él. Mire de qué manera nos adoptó. Según el puro, son los sentimientos más puros. Son los sentimientos más profundos.
Porque estos sentimientos no son de ahora. Estos sentimientos no se le ocurrió a él ahora, en este tiempo, sino ya en la eternidad. Y su palabra dice, con amor eterno te he amado. Así que ¿de dónde viene el amor? Desde la eternidad. Y el único que habita la eternidad es Él, nadie más. Nadie más. Él es Dios soberano, Dios eterno, Dios de gracia y de misericordia, Dios de amor y con paciencia. Cada uno de nosotros. De esa manera. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Gracias, Señor. Por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay ninguna bendición. Sin el Señor Jesús no hay ninguna bendición celeste. Él es el que ha hecho la obra de la redención, de la salvación, del perdón, de la paz, de la justificación, para que seamos, mire, para que seamos aceptos en el amar. Dios no te puede aceptarte a ti ni a mí sin haber sido limpiados, justificados, santificados, lavados. La obra, ¿quién la hizo? Dios en la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús llevó tus pecados, llevó mis pecados, para que seamos redimidos, para que seamos salvados, para que seamos hechos hijos de Dios, seamos aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Si ustedes miran ahí, ¿cómo está escrito el amado? ¿Con minúscula o con mayúscula? ¿Ah? Con mayúscula. Este es uno de los títulos, de los nombres de la persona del Señor Jesús. Él es el amado por el Padre. Debiera ser también, de hecho, amado por los suyos. Juan el apóstol dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Vaya, si no debe hacernos fluir en nuestro corazón afecto de amor, afecto de reconocimiento, afecto de gracias, de alabanza y de gloria a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Una de las cosas que más afectan este tiempo, por tanta cosa que es el diablo de alguna manera, como está todo está trabado, todo está ligado al sistema del mundo en que vivimos, que muchas veces nos olvidamos de ese compromiso, de ese deseo que debe fluir, no por una obligación. Muchas veces, varias veces suelo decir que cuando participamos de la mesa del Señor, ¿sí?, no lo hacemos por una obligación, o no debería ser una obligación, sino debiéramos hacerlo por amor, por complacer a nuestro amado Salvador. Aunque tenemos el mandamiento, debemos hacerlo por amor a Él, por lo que Él hizo.
por lo que Él obró por nosotros, por lo que Él nos amó. Hace unos sábados atrás, nuestro hermano Julio hablaba de ese pasaje de la Escritura que le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, ¿se acuerdan? Sí. Le preguntaron al Señor y el Señor contestó y dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan? El primer mandamiento es amar al Señor. Y a veces creemos, hermanos, que por hacer esto, por hacer aquello, por cumplir con esto y cumplir aquello, creemos que así, de esa manera, solamente con eso ya guardamos al Señor, amamos al Señor. No. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús le dijo a aquella iglesia? La iglesia de Éfeso, justamente, sí. Allí en Asia, que has guardado, que has hecho esto, que has hecho los otros. Pero tengo contra ti, ¿cómo dice? Que has dejado tu primer amor. Quiere decir que se puede hacer tantas cosas sin amar realmente al Señor, sin tenerlo a Él en cuenta. Mire, sin tenerlo a Él en cuenta. Y mire cuántas cosas realmente lo dice, ¿no? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, mire, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y mire más, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo recuerdo cuando recién en mi adolescencia había aceptado al Señor Jesús, tenía una gana tan grande de trabajar, de andar, todo por el Señor. Ese es el primer amor. Ese entusiasmo por amor al Señor. Y esto que dice allí que el Señor le dijo a Amará: oye Israel, nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Todo eso implica la persona del Señor Jesús. ¿Sabía esto? ¿Conoce esto? Tiene que ver con Él también. No solamente con el Padre, sino también con el Hijo. El apóstol Pablo dice: el que no amare al Señor Jesús, sea que anatema, sea maldito. ¿Y qué clase de amor? El mismo nivel de amor, como dice allí en Deuteronomio. El mismo amor. Hijos, casa más que a mí, no es digno de mí. Mire, ¿qué significa eso? Lo máximo del amor de Dios, de un hijo de Dios hacia Dios, es lo máximo a la persona del Señor. Mire, el que no amare más, el que amare más a padre, madre, hermanos, hijos, y creo que dice también casa, si no me equivoco, uno de los evangelios, no estoy seguro, pero mire, no es digno de mí. Entonces, ¿dónde va el amor? ¿A qué nivel va el amor? Al amor a Dios. Tal como que se ama a Dios, también a la persona del Señor Jesús. La misma cosa. Él es el amado del Padre, pero debe ser también mi amado, más que toda otra cosa. Debiera ser así, porque Él me amó a mí. Yo tengo que amarle a Él.
Yo reconozco que mi amor no llega a ese nivel. Tengo que reconocerlo. Porque si no, no hablaríamos la verdad. Pero cuán lejos muchas veces uno está de eso. Dice la Escritura, la palabra del Señor, ¿no? Siguiendo aquí en Efesios, ¿no? Hemos leído. ¿Y? El capítulo 1 que estamos meditando, dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué debemos dar? Alabanza, gloria, honra al Señor Jesús, gloria a nuestro Dios, gloria a su Hijo Jesucristo, porque hemos sido hechos hijos suyos, hemos sido en amor predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito, para alabanza. Dios nos salvó para que lo alabemos, le glorifiquemos, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos acepta, te acepta a ti, a mí, en el amado. Bien. Esa es la forma. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ser acepto al Padre sin Jesucristo. Por eso Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dios nos recibe como su Hijo por la persona del Señor Jesús, porque hemos creído en Él de todo corazón, ¿sí? De todo corazón. Leamos un versículo más, Gálatas capítulo 3, mire a qué nos lleva esta bendición de ser hijos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 26. Mira, el versículo 7. Este versículo se leyó unos sábados atrás, ¿sí? Y dice así. Podemos leer el 6, que nos da el contexto de este versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora bien, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabed pues, por tanto, que los que son de fe, ¿fe en quién? ¿En quién? En el Señor Jesús. Abraham, ¿en quién creyó? En el Señor Jesús, en el Mesías que había venido, en el Cordero de Dios. Cuando él dijo, Dios se proveerá de Cordero, hijo mío. Después, años más tarde, pasaron centurias más tarde, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La misma fe de Abraham. Hemos cantado hace un rato, al Dios de Abraham lo haga. Qué grande. Es la fe que nos salva. Es la fe que nos hace hijos de Dios, como hemos leído. Y Abraham es el padre de la fe. El padre de la fe. ¿Sí? Sabed, por tanto, que los que son de fe, y recalco esta palabra, no es cualquier cosa,
No son los que son de fe en los santos, ¿no? En los líderes religiosos, ¿no? Los que son de fe en la persona del Señor Jesús. Solo la persona del Señor Jesús. Solamente los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? Y el verso 26, más adelante. Versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? Por la fe en Cristo Jesús. Qué grande. Somos hijos de Dios solamente por la fe. No es por obra, no es por guardar algunos ritos religiosos, no por hacer penitencia, no por ninguna otra cosa, solamente por la fe. Solamente creyendo en Él, confiando en Él de todo corazón, somos hechos hijos de Dios. ¡Qué grande! Dios nos ha engendrado. Y al engendrarnos, sí, nos dio, mire lo que nos dio, de su mismo Espíritu, el Espíritu Santo, para pertenecer a Él, para ser de Él para siempre. De esa manera, los hombres se engendran la voluntad humana por la sangre. Lleva la sangre del papá, decimos, ¿no? Dios nos engendra por su Espíritu Santo. ¡Qué gloria! Y pertenecemos a Él y llevamos por este hecho tan grandioso de tener su Espíritu Santo en nosotros, de su naturaleza. Mire, qué grande, ¿no? Vamos a leerla allí, en segunda, con esto terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, y el verso 4. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro allí, epístola, y el versículo 4. Por las promesas que Dios ha hecho, como esta, por ejemplo, que el que creyere en Él será salvo, por la fe en Cristo. Ahora dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa, mire, y grandísima promesa, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de las cuales, de esta gran, preciosa, ¿y qué más? ¿Qué otra característica más tiene? Y grandísima. ¿No les parece que es una cosa preciosa y grandísima? Que seamos hechos hijos de Dios. ¿No les parece? Realmente maravilloso. Realmente grande. No se puede realmente tener toda la capacidad para entender lo que esto implica. Pero para eso, Dios nos hizo partícipe de su naturaleza. Y para ser partícipe de su naturaleza, nos ha dado su Espíritu Santo, como dice allí en Efesios. En Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, qué grande.
entre las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hay mucho realmente para hablar de las bendiciones de la salvación. Las bendiciones que solamente un Dios tan grande, un Dios de tanto amor, de tanta gracia, da al pecador arrepentido y creyente en Cristo Jesús. Nada más. No de otra manera. No de otra forma. Gracias a Dios por eso. Gracias por su palabra. Gracias por esta verdad gloriosa. Y un día, hermano, Juan dice, el apóstol dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Y si aquí en esta noche no hay alguna persona que aún no es hijo de Dios y quiere serlo, solamente debe creer, solamente debe aceptar y apropiarte de este Salvador tan grande, creyendo en Él de todo corazón como tu Salvador. Que Dios